el ser humano en sí va a atravesar por la culpa, por el sufrimiento y por la muerte. La famosa tríada trágica. Y en esas tres cosas, ahí es donde en algún momento te toca vivir el trauma. En este episodio de Desaprender para Crecer, me sumerjo en una conversación con Nancy Turken, licenciada en Psicología con amplia experiencia en psicoterapia, especializada en logoterapia, una corriente con enfoque existencialista. Junto a Nancy exploraremos el trauma y cómo impacta nuestras vidas. Así que buenas noches, Nancy. Buenas noches, Ronald. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar. Cuénteme, ¿cómo le va? Bien, sí. ¿Cómo? Aquí feliz de regresando de un congreso muy bueno que en el que estoy asistiendo de tanatología, imagínate. Un tema también muy bonito para explorar en un futuro. Esperemos entonces hacerlo próximamente. Cuénteme, Nancy, a ver. ¿Qué quieres saber sobre el trauma? ¿Cómo vemos el trauma desde el enfoque que nosotros manejamos, que es el enfoque psicológico? Pues desde su experiencia, ¿cuál es la definición de trauma? Desde la experiencia que yo he tenido, te puedo decir, sin entrar a la teoría, que el trauma es un acontecimiento que te llega de repente, que aparece y que resquebraja una parte de la persona que te podría decir que tiene que ver con el sistema nervioso. En mi experiencia, que ha sido bastante, no tanto hablar de cómo las personas que acompañamos, sino que desde la experiencia personal, ¿verdad? De los traumas que me ha tocado vivir. De los traumas que le ha tocado vivir. A ver. Que te resquebrajan. O sea, no es el trauma o el evento en sí, sino lo que sucede adentro de ti con eso que sucedió. Esos pedacitos que se quiebran adentro de la persona. Podríamos decir de la psique, pero que se alojan en el cuerpo. ¿Cómo afecta todo esto? A ver, ¿cómo afecta el trauma? Entendámoslo por cualquier trauma que nos haya sucedido, como lo describen de los 0 a los 17 años. ¿Cómo afecta esto a nuestro desarrollo? Afecta en el comportamiento, en la conducta humana, en la personalidad. Afecta, básicamente podríamos decir que de los 0 a los 16 o hasta los 18, ¿sí? Algún evento que haya ocurrido llega y toca profundamente en lo que va a ser la personalidad. Puede convertirse en una persona tímida, en una persona rebelde, en alguna persona difícil, llamémosla así, ¿verdad? Sin tocar trastornos ni nada. Y no nos damos cuenta hasta que empezamos a indagar y a profundizar en esa historia de la persona que acompañamos. Cuando dice no nos damos cuenta, ¿a quiénes se refiere? ¿No nos damos cuenta nosotros, a quienes nos sucedió el trauma, o nosotros? Sí, no nos damos cuenta a las personas que nos sucede ese acontecimiento tan fuerte que llega a interrumpir, digamos, ¿verdad? La parte de la persona. ¿Qué puede ser ¿Qué puede ser ese acontecimiento? Puede ser una pérdida, puede ser un maltrato, hay muchos hechos que pueden afectar a la persona. Una adversidad, puede ser un cambio de casa, incluso una pérdida de trabajo, una enfermedad muy grave, un terremoto, una inundación, algo como lo que acaba de suceder también en... Bueno, inundaciones y guerras. Guerras, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahorita.
o toda esa parte de los migrantes también, ¿sí? Todo eso puede ocasionar trauma en la persona, lógico. Ya. A ver, ¿qué es lo que nos cuesta tanto aceptar? ¿Por qué duele tanto, Nancy? ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar que algo nos pasó? Porque esa es una de las partes más difíciles. Uno trata de esconderlo, uno lo calla, uno se lo toma, se lo fuma, se lo inyecta. O lo guardas. Ujú. El trauma, por lo regular, lo guardas. Pero algo que no nos hemos dado cuenta es que lo guardas no solamente en tu memoria, ¿verdad? Lo guardas en el cuerpo, porque el cuerpo también tiene memoria. Entonces, por eso mismo, cuando recordamos algo, lo primero que reacciona es tu cuerpo. Ujú. Ahí es donde lo sientes, ¿verdad? Y se siente ese dolor. Y puede ser que lo vuelvas a vivir. Y así pueden pasar años y no te afecta. Sin embargo, en algún momento el cuerpo te va a pasar la factura, ¿sí? En alguna forma. Insomnio, sudores, comportamientos que no quisieras, como cólera que te aparece de repente, o tristeza. Y es hasta que aceptas lo que sucedió cuando puedes empezar la sanación. Yo le llamo sanación, ¿verdad? Ujú. Porque en realidad nos damos cuenta de que eso es lo que tenemos adentro, que es algo que está por aquí, haciendo ruido. Es hasta que nos damos cuenta que empezamos, bueno, hasta que aceptamos primero que algo nos pasó. Sí, sin aceptación no puedes avanzar. Número uno, en cualquier evento que haya sido traumático para ti, tenemos que llegar primero a la aceptación de cualquier cosa. Y de ahí a brincar al siguiente paso, ¿verdad? Que sería empezar a trabajarlo, procesarlo. Pero ¿y si sigues así sin saber qué tienes? Pues no sé si sin saber qué tienes, le ha tocado, asumo yo, mejor se lo voy a preguntar, a alguien que llega y le dice que, pues, que eso del trauma son mentiras, que incluso en tono de burla hasta dicen, no, vos estás traumado, yo porque estoy tranquilo, y ponen esto como algo que a ellos no les sucedería, que son tan únicos y especiales, que esto a ellos no les pasó. Yo soy de la creencia que a todos nos pasó el trauma en algún momento y en algún lugar, pero todos tenemos un trauma con el cual lidiar. ¿Qué le diría a estas personas que le dicen, no, eso la verdad es que son, no sé, la generación de cristal, eso son pajas, eso le pasa a tal o cual? Yo creo que no. Mira, algo que yo he aprendido en todos estos años de experiencia es que cualquier cosa que comprendes te alivia. Eso es número uno. Y en logoterapia, que es la parte de la teoría que yo manejo, la parte de logoterapia de análisis existencial, menciona la logoterapia que hay 3 cosas de las cuales el ser humano no se puede escapar. Ninguno. Ni la generación de cristal, no. Ajá. El ser humano en sí va a atravesar por la culpa, por el sufrimiento y por la muerte. La famosa tríada trágica. Y en esas 3 cosas, ahí es donde en algún momento te toca vivir el trauma. Ujú. Antes, en la época de Freud, pongamos a Freud, no trabajaban ninguna de esas partes del cuerpo, cómo somatizas todo lo que te está sucediendo, hasta que empezó la teoría del cuerpo, las sensaciones y todo lo que demostró este señor, el doctor famoso Van der Kolk, que él fue el que se dio cuenta que el cuerpo lleva la cuenta. Ujú. O sea, en cualquier momento el cuerpo te va a avisar que algo está sucediendo adentro de ti. Las personas que llegan y preguntan acerca del trauma, muy difícilmente salen sin haber creído que sí existe el trauma en ellos, en cualquier forma.
porque a todos nos toca en una dimensión más que a otros, ¿verdad? Unos pudo haber sido tal vez un cambio de vivienda, un cambio de país, o de repente que ni siquiera te enteraste de que ibas a ser despedido al día siguiente. O sea, eso afecta en una y otra forma a la persona. Y vas guardando las cositas. Y si lo guardas, y lo guardas, y lo guardas, llega un momento por dónde va a salir. ¿Cómo va a salir? Eso dicen, ¿no? Que si callas tanto, en algún momento el cuerpo va a hablar y cuando el cuerpo habla, ya no hay para dónde. Ya no hay para dónde. Entonces, ¿qué entra ahí en esa parte? Vas guardando y ¿cómo va a ser tu reacción? Irá. Era. Y por eso ves a tanta gente explotando, ¿verdad? Por todos lados. Y es como que si tuvieras un frasco aquí adentro. Y en ese frasco se van acumulando todas esas cositas que te guardas y te guardas. Y de repente llega a tal punto que la tapa salta. Y de esa tapa salpicas con todo lo que tú habías guardado a todos los que tienes a tu alrededor. Bueno, ahí entra algo más ahí en lo que me dice, porque salpicas a los que tienes a tu alrededor. El trauma no es de gratis, vino de algún lugar, usualmente de la familia, ¿no? Pero la persona que habla avergüenza a la familia y por eso no habla, ¿no? La persona que dice a mí me pasó esto, la persona que se le diagnostica un trastorno, es la persona que va a acarrear la vergüenza, entre comillas, a la familia. Cuando fue la familia solita la que se puso en vergüenza, no al no sé, vivir con violencia, vivir con alguna adicción y no tratarla. Pero ¿por qué a la persona que habla es a la que se le señala y a la que se le hace sentir avergonzada? Eso es otro trauma. ¿Eh? Acuérdate que llegan con dolor. Sí, así es como yo lo veo, ¿verdad? Es la persona que llega y busca ayuda en psicoterapia, aun cuando no tienen algún trastorno diagnosticado, digamos, ¿verdad? Pero tienen un dolor emocional. Eso es lo que yo veo. Llega con un dolor emocional ocasionado por la vergüenza de no poder hablar delante de la gente que tiene alrededor, porque tienen culpa, porque sienten que son rechazados o sienten que son humillados. Y todo esto tiene que ver con las heridas de la infancia, ¿verdad? Ahora que se ha hablado tanto de eso, las heridas de la infancia, pues sí existen, sí. Y lo vemos todos los días en clínica. Bueno, sí, porque están en el presente y no están en el pasado, no están en tu infancia, están en el presente. Están las en heridas. el presente, las heridas están abiertas aquí, por algo que pasó allá. Y hasta que no llegamos a esa parte de poder abrir el corazón y que saquen todo ese dolor que tienen, así es la única forma cuando se pueden dar cuenta, o me puedo dar cuenta que algo sucede adentro de mí. Pero me aferro a ese dolor. ¿Por qué? Claro, porque no sé cómo quitarlo. No sé, nadie me ha explicado. A ver, ¿quién nos explica a nosotros cómo podemos nosotros aliviar el dolor? Voy a decir una analogía. Ronald se caía de la bicicleta y tenía 5 años. Y Ronald le estaba sangrando la rodilla. Entonces se levantaba, gritaba, lloraba y llegaba su mamá a limpiarlo, a entrarlo a la casa, le limpiaba con algo, con alcohol o qué te digo, con agüita, lo sobaba, le echaba ungüento y le ponía su curita o su venda, ¿verdad? Y tal vez Ronald hasta recibía un abrazo de su mamá, diciéndole, hijo, ya va a pasar, tranquilo. Y un besito y ya. Y Ronald salía y se volvía a subir a la bicicleta y ya se iba. ¿Qué pasaba
con alguien que se caía de la bicicleta, tenía sangrando la rodilla y veía para todos los lados y no estaba ninguno que lo atendiera. No recibía ni el cariño, ni esa ayuda, ni la fortaleza que necesita para volverse a subir a la bicicleta. Tal vez se quedaba solo llorando y no tenía consuelo de nada. Y lo que hacía era entrar a su casa y quedarse ahí. Y nadie lo atendía. Fíjate qué diferencia. Ahí ya tenemos a alguien que lógicamente guardó y en su sistema nervioso, porque ahora sabemos que ahí se alojan todos los eventos que nos suceden. Lo guardó y más adelante, en algún momento de dolor, no va a saber cómo regularse. No va a saber ni cómo manejarlo. ¿Dónde está la curita que necesita? Ujú. Y ahí es cuando reaccionamos con ira, ¿no? Usualmente, Claro. la ira, que tampoco nos enseñan que la ira no es algo malo, que la ira no es destructiva, que de hecho la ira es una de las fuerzas que si la sabes enfocar, más te va a mover. Te ayuda. Pero no nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Que la ira te tienes que controlar, ¿verdad? No, la ira para algo está. Ahora sabemos que las emociones están para algo. El miedo para avisarte que existe algún peligro. La ira te ayuda. Es una energía fuerte. La tristeza para hacer una pausa. Ya las emociones están para algo. Y hasta ahora, en este siglo, es cuando estamos viendo que eso nos puede ayudar a tener una mejor relación, a establecer vínculos sanos, si sabemos cómo regularlas. Pero ¿quién nos metió tanto en la cabeza? Porque esto lo ve usted todos los días. Alguien que le dice que prefiere no llorar, no enojarse, no decir nada para no parecer vulnerable frente a alguien. Claro, porque nos han enseñado a que eso es debilidad, que el ser vulnerable es cobardía muchas veces, ¿verdad? Tú compórtate bien, tú no te rías así, tú, ¿verdad? Yo estaba en un funeral hace unos años y se había fallecido el papá de una persona que conozco. Y yo veía la necesidad de este chico porque amaba a su papá y era muy querido por su papá y tenían un vínculo muy fuerte. Y yo veía la necesidad de él de verdad de llorar y de quererse tirar ¿verdad? Al féretro y llorar ahí. Y no lo pudo hacer porque la mamá y la hermana lo tenían aquí. Y le dijeron que no lo hiciera. Y después, obvio, tuvo que recibir terapia porque no se permitió el llorar, el sacar ese dolor tan grande que tenía, por esa pérdida tan significativa para él, para su vida. Entonces, eso es lo que nos han enseñado. Tristemente sí, es el contexto familiar, sí. O sea, somos producto de lo que hicieron allá. Exactamente. ¿Cómo explicamos eso? No ¿Cómo somos. explicamos que si lo que te pasó te va a dirigir a tal punto que es lo que hace que escojas tu profesión, tu pareja, tus pasatiempos? ¿Cómo hacemos que las personas vean eso? Estás rondando que traigamos la pastillita famosa. No, pero sí las personas hay que explicarles, ¿sí? Mira, yo me he encontrado en todo este camino de terapias a personas que no puedes tocarle en ningún momento la historia de los papás, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo? Ujú. Ni hablen, ¿verdad? Era santo o santa. Él Exacto, fue lo ¿no? mejor que lo... Entonces, hay una parte que a mí me encanta decirla.
Y es uno de los mandamientos en la religión. ¿Qué dice? Honrarás padre y madre. No dice amarás padre y madre, ¿verdad? Dice honrarás, porque en muchas ocasiones no es posible amar a un papá que ha sido abusador o a una mamá, etcétera, etcétera. Pero sí se puede honrar, porque honrar es poner en el lugar que corresponde. O sea, fueron los seres que te dieron la vida. Y eso implica que aceptes lo que sucedió allá. No es perdonar, dicen, sino sanar el vínculo. Sanar el vínculo, Ujú. ¿sí? Pero además, fíjate que ahorita que acabas de decir perdonar, el perdón es algo que sigue a la aceptación. Y no precisamente es perdonar a alguien afuera, es perdonarte tú por haberte tratado tan mal y llegar hasta donde has llegado. Pero dice, pero yo, ¿qué me tengo que perdonar? Si yo no tengo nada, no le he hecho daño a nadie. Ah, no. ¿Y a ti? ¿A ti? ¿Cómo te has tratado tú? ¿Qué has hecho con eso que te sucedió? Bueno, la respuesta es usualmente nada. ¿Qué has hecho? Bueno, no, muchas veces no te dicen nada. Muchas veces te dicen, bueno, he tomado y parrandeado y he salido a, ¿verdad?, a hacer locuras. Living la vida loca, porque eso es. O muchas veces te dicen, sí, me he dejado a un lado. Ajá. ¿Cómo? ¿Dónde está tu autocuidado? ¿Dónde está? A ver. A ver, pero ahí toca un tema porque obviamente usted y yo compartimos un trauma, compartimos una herida, porque por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Una herida, muchas diría yo. compartimos varias, ¿no? Traumas acumulados por todos lados, sí. Compartimos varias. Y en ese, y por eso le preguntaba, ¿no? ¿Cómo le explicamos a las personas que tu profesión la eliges en base a eso, ¿no? Si a mí, por alguna razón, no quiere decir que haya sucedido, y esa es otra, no quiere decir que sucedió como lo viste. Tal vez el abandono que viviste fue que se fueron a la tienda y te dejaron, o te dejaron encerrado en el cuarto, y sea como sea, ¿no? Si tú en algún momento sentiste abandono, vas a buscar una profesión en donde no tengas que buscar a nadie y la gente te llega a buscar. Ujú. Entonces, de esa forma, todos van a venir a ti y tú no vas a tener que hacer absolutamente nada. Pero esas profesiones igual llevan su dificultad. Esas profesiones llevan lo que no estás viendo, ¿no? Que es que te vas a abandonar por estar recibiendo a todas esas personas que vienen. Claro que no estás sano. Y si no estás sano, vas a pasar horas de horas evadiendo estar contigo. Que por ahí lo veo yo. Y por supuesto, evadiendo, que eso era lo que una de las definiciones de trauma, ¿no? Sí. Desconexión de ti. ¿Cómo? Te desconectas y ahí está. Pero ¿qué sucedió? Hay algo que sucedió allá que te hizo ser como eres hoy. Centrarte en el trabajo 100%, abandonando todo lo demás, sin darte cuenta que al que abandonas es a ti, Una y otra vez. a cada rato, ¿verdad? Entonces, pienso que es difícil que la persona llegue con esa apertura cuando llega a que los acompañemos. Es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque la gran diferencia en el trabajo que hacemos tú y yo, y los profesionales que estamos en esta área humanista existencial, vemos a la persona, no estamos viendo ni el trauma ni estamos viendo los síntomas, estamos viendo a la persona que tenemos enfrente. Justo eso que acaba de decir es como una de las lecciones que más le agradezco.
que le ha tomado varios años enseñarme, pero muchas gracias. Y es esa, ¿no? En palabras de Sartre, el existencialismo es un humanismo. Fíjate en la persona. Ronald, fíjate en la persona, ¿sí? Y en esta conferencia de Sartre, 2 puntos que a mí me quedaron, que son de los importantes o centrales, son la libertad y la responsabilidad. Que si te basas en eso también va a ser como de las cosas que más van a ayudar al otro a darse cuenta de lo que está haciendo con sí mismo. Fíjate que ahorita que dices responsabilidad, yo les pregunto, bueno, ¿qué es la responsabilidad para ti? ¿Qué es? Y por lo general me dicen, bueno, es hacer lo que tengo que hacer, lo que me toca hacer. Y le digo, no. La responsabilidad es la habilidad que tú tienes para darle una respuesta a la vida, a lo que te está preguntando la vida hoy. ¿Qué respuesta le darías? Esa es la responsabilidad. Pero tenemos el concepto cambiado totalmente. Así como el de la libertad. Y la libertad va a la par de la responsabilidad. Ahí está. ¿Cómo vas tú? ¿Qué habilidad tienes para responderle a ese ser libre que eres? ¿Por dónde lo vas a agarrar? Y eso es lo que no se ha logrado hacer en la educación, en la crianza. ¿Sí? Eso es lo que yo veo. En la crianza, sí. En la crianza, porque ahí está todo. Ronald, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Pienso que si todo lo hiciéramos a través de la crianza de padres responsables, ahí empezaríamos a cambiar una generación completa. El cero violencia, el no seguir repitiendo esos patrones, que realmente sí son traumas. Y generacionales. Generación tras generación, y como a mí me golpeaba mi papá y me dejaba morado, y hasta que me cansaba de tanto llorar por la golpiza que me dio, porque llevé una mala nota o porque me regañó muy duro. No puede ser que las generaciones sigan repitiendo, ¿verdad? El mismo patrón de educación, de violencia, de crianza. Son 2 cosas ahí porque, a ver, repetir patrones, ¿no? Una es, mi papá consumía alcohol, yo voy a consumir alcohol, o yo voy a estar enojado porque mi papá consumía alcohol, pero nadie te enseña a lidiar con una de esas 2. Entonces, por más que uno diga, a ver, no, yo me voy a ir completamente al otro lado de lo que era mi papá, aquí estás, salís corriendo, pero te olvidas que el mundo es redondo. Terminas justamente en el mismo lugar con actitudes que tu padre tenía y, a ver, fue el modelo de hombre que tuviste, tampoco estés peleando con eso. Entonces, ¿cómo hacer las paces con que hay cosas que sí vas a repetir y que está bien y cosas que mejor si soltás porque te estás haciendo daño, le estás haciendo daño a otros? Uh-huh. Bueno, tú quieres respuestas aquí, qué maravilla, ¿verdad, hijo? Lo que sí te puedo decir, Ronald, es que cuando las personas llegan para que las acompañemos, es una forma de que vean a sus padres no como monstruos, porque acuérdate que todos tenemos bueno, malo, Por seres supuesto. duales, ¿verdad? Entonces, ¿con qué te quieres quedar tú? ¿Con qué cosas buenas? Porque algo bueno hay, algo. Algo ¿verdad? bueno hizo para que estuvieras Para aquí que buscando. estuvieras aquí buscando ayuda, tuvo que haber Exacto. hecho algo bueno o algo. Entonces, quédate con lo bueno. Porque lo malo, las actitudes de allá, hicieron que tu vida fuera un conflicto y ahora estás acá. Por eso. ¿Qué pasaría si empezamos a quitar todas esas cosas y me quedo con todo lo bueno? Lo bueno de mamá, lo bueno de papá. Y empezamos a trabajar en aceptar qué es lo que me está haciendo ruido aquí. ¿Sí? Ese dolor que hay que transformar.
y solo se logra a través de la aceptación y del perdón. Yo hasta donde sé, No hay de no otra. hay de otra. Porque aceptas, ¿verdad? Aceptas que has sido hasta hoy incapaz de poder manejar todo eso que te está sucediendo. ¿Sí? A ver, esto lo pongo yo de esta forma a veces, ¿no? Parafraseado porque no me recuerdo bien de dónde lo leí ni cuál es la fuente, pero dice, por más que la abeja le explique a la mosca que la miel es más rica que la mierda, ¿tú crees que la mosca va a entender? Entonces, soltar esa cucharada de mierda es difícil. Claro, y habrá ocasiones en que no la vas a soltar. Y entonces ahí, ¿qué haces como profesional? El que no quiere, no quiere. Y podemos estar meses, Años. años con esa cuchara, ¿verdad? Y si eres un profesional que te gusta hablar con la verdad y honestamente, desde la honestidad le vas a decir. Todavía no es momento. O no es momento o te refiero con alguien más, porque yo no puedo. Hasta aquí llego, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren. No quieren, a ver, No quieren darse cuenta de lo maravilloso que es dejar esa cucharada, ajá. comértela y agarrar la miel. ¿Sí? Han estado tanto tiempo y fíjate que tal vez diría yo que no es que no quieren, sino que les ha quedado tan grabado, Son patrones muy arraigados, sí. muy arraigados y están ahí como raíces, ¿verdad? Ya echaron raíces y nos va a costar llegar hasta ahí. Yo acabo de escuchar algo que me encantó, una analogía que hicieron de lo que era realmente la terapia. La terapia es una confrontación con uno mismo, ¿verdad? Esa es la verdad, no es que el psicólogo llega, Hace maravillas. hace maravillas y saca ajá. su varita y ya estás bien. No, es una confrontación. Y te pones aquí a ti. Y ahí ves tú, y ahí vas quitando las capitas, etc. Pero decía esta psicóloga, una analogía. Van en una lancha cuando las personas aprenden a bucear, que les ponen todas sus cosas y van a hacer su examen, y van en la lancha y todos se tiran, ¿verdad? Al mar. Cuando esa persona se tiró, lo primero que hizo al meterse con su tanque y todo, dice que le empezaron a pasar por acá botellas de agua, zapatos, suelas, un suéter, de todo. Una cochinada que dijo, ¿qué es esto, verdad? Todo turbio. Pero de repente ya empezó a sumergirse más y más y más. Y al llegar hasta el fondo, empezó a ver aquellos colores de corales, los ojitos de los peces, una mantarraya que salía de... Dice que era algo, pero de sueño. Y ella lo compara con la terapia. Me encantó, porque es así. Empiezas por darte cuenta de todo eso que tienes aquí. Tú dijiste la palabra, yo digo porquería, ¿verdad? Porque me cuesta todavía decir la palabra. De toda la porquería que cargamos y que no nos damos cuenta hasta que de verdad vemos y buceamos. Y al llegar hasta adentro, vemos esa luz maravillosa de todos los dones, de todo lo que tenemos, características hermosas como seres humanos, que podemos empezar a desarrollar y que salgan a flote. Eso es lo que veo. Y se siente muy bien, pero Claro. uno se aferra a aquello que duele. Y eso es lo que cuesta explicar muchas veces. Estás agarrando aquello que te causa dolor. ¿Por qué no lo ves? Pero Claro. está tan metido eso de que no servís para nada, que no te mereces el amor, que te cuesta soltar eso. Claro, estamos tan necesitados de amor, porque esa es la realidad. ¿El dolor lo podemos transformar? Sí. Y para eso estamos, para acompañar.
Mira, algo tan sencillo, Ronald, como agarrarle la mano a alguien que está pasando por un gran sufrimiento. ¿Cuesta? No. Y muchas veces con solo el toque de alguien con ternura, empieza la sanación. ¿Estás de acuerdo o no? Por supuesto, Pues yo lo pero miro así como muy romántico, ¿verdad? no, Pero para me nada. Sé que no conoce. es, sé que hay una corriente que no es su favorita, por supuesto, y sé que no pasa por ahí, pero hay una corriente que dice que no tenemos que tocar al paciente. Ujú. Sí, a Ajá. mí yo creo que me quitan el título. Pero sí, mire, justo así como me dice, ¿quieres respuestas? Sí, parte de eso es mostrarle a las personas que no se trata de eso, amigo. Por más que me preguntes, Yo no. no tengo la cápsula, Ajá, ¿verdad? ajá. No puedo. Pero es la vida, Ujú, ¿ya? Las personas también, Ronald, creemos que la vida es así, ¿verdad? Es como que si fueras en autopista. Y no, la vida es como cuando vas en la bajada para ver el lago de Atitlán. ¿Cómo ujú. es? Curvas, ganchos, subidas, bajadas. Y te das cuenta que te pega unos arrastrones, pero de ida y vuelta, y que ninguno se escapa. Te mencionaba que a mí me encantó la psicología cuando descubrí el análisis existencial en la logoterapia. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento a la persona, ves a la persona, ves el dolor de la persona, vives y te confronta también a ti como terapeuta, ¿no? Te confronta, te mueve, ¿Por qué? ¿Qué nos mueve? A ver. te mueve en la parte que tienes de herida, de debilidad, ¿sí? Y eso es algo que me encantó cuando te decían los catedráticos, bueno, pero ¿qué te mueve a ti? ¿Dónde sientes cuando te están contando eso? ¿Qué sientes? Porque lo sientes también. Es increíble, pero lo sientes. Y es esa parte donde logras tú que la persona pueda darse cuenta que merece amor, que es digna de recibir amor, que es suficiente con lo que hace, que tiene unas características dadas en abundancia y que tal vez nunca se las había visto, porque estaba eh, enfocada afuera, no aquí. Y todos los seres humanos tenemos características maravillosas, todos. Bueno, contadas patologías no lo tienen, pero de ahí sí. Sí, pero de Ajá. ahí, Todos, sí, todos. sí. Ujú. Me decía a mí alguien que una persona que con problemas de alcohol, de alcoholismo. Eh, Él es una persona con un nombre, ¿verdad? Y que está pasando por un momento con mucho problema de alcohol. Pero es una persona, no es un adicto, ¿ya? Ujú. Y eso es algo que me gusta recalcarles, ¿sí? Eres una persona que está atravesando por problemas de Bueno, yo lo hago en otra forma. ta. Justamente cuando llega alguien y dice, soy diabético, soy hipertenso, soy bipolar. No, no sos. Soy Padeces. bipolar, ¿verdad? Ahí ya le No. quitaste un peso encima, Ujú. ya le quitaste una etiqueta, porque ahí veamos, todo lo que nos ha ocasionado trauma en alguna otra forma es una gran etiqueta que te ponen también. Que te ponen y te pones o te la compras. Te la compras, es Ajá, una porque nos etiqueta que encantan. te ponen y que te la pegas, no Ujú. te la despegas, ¿verdad? Y cuando llegan, esa etiqueta es como la del frasco, que le tienes que dejar sumergido en agua para quitarle la etiqueta, ajá, ¿verdad? Ajá. Pues es igual aquí. La llevas, ¿verdad? El alcohólico, el diabético, dime, el hipertenso, el Aragán. O sea, y todas esas etiquetas que ¿dónde te las pusieron? Allá. Y todo de allá para acá te las quedaste pegadas. ¿Cómo te las vas a quitar? ¿A qué horas te vas ¿Te a dar las querés cuenta? quitar?
¿Te las querés quitar? Sería la pregunta primero. ¿Quieres quitarte esa etiqueta tan grande que tienes ahí? Dime. ¿Será solo una o será un montón? Pero esa etiqueta cuesta, ¿no? Porque a veces la identidad lleva algo de esa etiqueta. ¿Te creíste eso? Sin eso, entonces, Mira la etiqueta que nosotros vemos casi que a diario. Tienes que ser perfecto. Wow. Eso ajá. lo vemos a diario, dime si no. ¿Verdad? No, nada tiene que salirse de ahí. Tu estructura es esa. O tienes que, si creces, lo que vas a hacer es te gradúas, estudias, universidad, maestría, casamiento, padre de familia. Son etiquetas fuertes que hoy en este siglo estamos viendo que están cambiando, Ujú. porque ya el compromiso del matrimonio, etcétera, etcétera, ya no se está viendo ahora. Se está cambiando. Y algo que me encanta ver en este siglo. Muchas personas hablan de los adultos frágiles, la generación de cristal, pero nunca se había visto, o al menos yo, sin usar el nunca, ahora se ven a los papás de esta generación involucrados en todas las actividades del rol que les corresponde, como padres, como esposos, cocinando, cambiando pañales, levantándose a medianoche para ayudar con el bebé. Y los ves con la pañalera o... Pero entonces eso no es compromiso también, solo que en otra forma. No el de la iglesia, no el de la religión, no el del acta, pero es un compromiso. Por eso te Ujú. digo, digamos, yo como lo veo es que escucho mucho que dicen es que es una generación que no le gusta el compromiso. Uy, sí, sí, ahí está. Ahí está. No podemos generalizar, pero yo lo veo como es una generación que da esperanza, porque están ejerciendo el rol que les corresponde en la pareja o en la crianza de un hijo. Eso es lo que yo veo. Yo pienso en esta generación como una generación que me da esperanza. De decir, aunque no estén casados o como sea, pero están viviendo en pareja y asumen ese rol de pareja, aunque no tengan hijos. Pero ahí ya se rompió el molde. El patrón de que el papá llegaba cansado y la mamá tenía que ponerle las pantuflas y no hagan ruido, porque ya vino su papá y está cansado, ¿verdad? O no coman eso porque eso es de papá cuando venga. Y a papá la pechuga porque del pollo, ¿verdad? Y a ustedes les toca la pierna y lo demás. O sea, son cosas que ves, o al menos yo lo veo, observo, que han estado cambiando y rompiendo, Evolucionando, digo. evolucionando. Pero no todo es malo, siempre hemos tenido evolución. Y mientras exista el ser humano, hay evolución, ¿no? Pienso que sí, porque el ser humano es el único que se va construyendo todos los días. No hay otra No, pero hay, especie, ¿o hay sí? muchos en la especie que olvidamos que nos podemos, eso precisamente, que todos los días Todos los es una días. oportunidad para Claro, hacer algo mejor. para No ser mejor. importa qué, y eso es lo que cuesta entender, que no importa que sea un pequeño detalle, pero si fue algo muy pequeñito que hoy hiciste que no pudiste hacer ayer, ya estás ganando, ya estás haciendo algo bueno. Decía una paciente, a mí em, estaba haciendo mal el ejercicio, alguien me dijo, Ujú. hasta que me dijeron y me hicieron ver de que, a ver, agradece por cosas que de verdad te muevan, o sea, que el techo, que la comida, y hasta así con esa cara lo explicaba. Hasta que me di cuenta que hoy podía agradecer porque no lloré 6 horas. No, no hay. Entonces, fíjate, ahí ya llegamos al siguiente paso, ¿verdad? Empezamos por aceptación. Sí, Lindo, ¿verdad?
Cuando estamos aceptando lo que nos sucede o lo que sucedió, ahí ya estamos viendo que hay una oportunidad para el cambio o para crecer, ¿verdad? Aceptación, perdón, y llegamos al agradecimiento. Fíjate qué lindo, me encanta. Ay, la aceptación. A ver, ahí en la aceptación, yo sé que a ver, no es que esté peleando con las farmacéuticas, pero sé que no es por ahí, digamos, la primera opción. ¿Por qué avergüenza tanto tomarse una pastilla? Porque también es otro paradigma que podemos romper. Fíjate, bueno, digo les, ¿verdad? Porque son los pacientes que llegan, que les da vergüenza cuando tienen que tomar antidepresivos, pongamos. Pero no les da vergüenza, La botella. por ejemplo, o la parranda, o estar llorando todo el día. Estarse quejando, porque normalmente pasa eso. Pero sí les avergüenza decir que están tomando antidepresivos. Y ahí regreso a lo que dije al principio. Si yo no comprendo, si nadie me explica qué es esta pastillita, para qué me va a servir, qué va a hacer aquí, cómo va a nivelar su estado de ánimo para poder llevar mejor la terapia, la persona no va a saber. Bueno, es una de las formas que más me gusta a mí, ¿no? Te hace susceptible a la terapia nada más, pero tiene una utilidad grande. Claro, te cambia, te estabiliza, no, algún neuroquímico. Pero más allá que está bien, nadie explica, pero la vergüenza de tomarse la pastilla es por la sociedad, ¿no? Regresamos a que la mayor parte de personas que llegan a que los acompañemos están allá. Todo lo que dicen los demás, cómo me ven a mí los demás, ¿sí? No están aquí. Desconectados, ¿no? Entonces, si alguien está así y le explicas, logras entrar a que se den cuenta que es algo que los va a beneficiar y que va a mejorar la calidad de sus pensamientos. La calidad de los pensamientos. ¿Qué piensas tú? Y la calidad de vida. Sí, la calidad de los pensamientos. Pero, a ver, últimamente he estado teniendo mucho conflicto con el término salud mental. Porque, a ver, es como que es el momento en que la sociedad más preocupada está por la salud física y todos tenemos que estar fit y demás. Entonces la salud mental llega a verse como algo que vas a alcanzar y ya estuvo. Cuando no hay fin. O sea, era lo que me mencionaba. Está bien, hoy estás bien. Mañana probablemente tu día no va a ser igual. Tal vez vas a tener un mal día y el de pasado tal vez va a ser peor. Entonces, hacerte la idea de que ya tenés salud mental y ahí te vas a quedar y estás bien, no sé, es algo que no me está gustando últimamente. Estoy entrando en conflicto con ese término. Estás entrando en conflicto, pero ¿cómo podrías tú ahí, que es lo que veo yo, devolverle la responsabilidad de su vida? Dime tú. O sea, claro, tu salud mental es importante, pero el responsable de tu salud mental, ¿quién es? ¿Tu psiquiatra? No. ¿Tu terapeuta? No. ¿Quién es? ¿Tú? Tú eres el responsable. Si eres una persona que no sufre ninguna patología, ¿verdad? De las que conocemos, que tiene que tener a alguien que lo ayude, sino del día a día. ¿Qué puedes tú hacer con esta persona para que se haga responsable de sus cosas? Hasta que le explicas cómo funciona todo. Sin explicarle nada. Y la verdad es que es limitado también. Una cosa es lo que yo te digo y la otra lo que entiendes. Y la otra lo que entiendes, pero también en nuestra posición es preguntarle, ¿no? Por eso es un acompañamiento, ¿verdad? Yo soy responsable de eso.
Y llegan a ser tan responsables que se hacen responsables de lo que están viviendo. Por ejemplo, ¿verdad? Pacientes que llegan y te dicen, ay Nancy, perdón, pero yo no voy a dejar la parranda. Me encanta. Así es que yo, sorry, pero no. Bueno, Está pero bien. ahí está bien, qué Ajá, por bueno. supuesto. Ya te hiciste responsable que eso te encanta. Eso Bueno, ya es un avance. un ¿O no? conflicto con el que me estoy encontrando mucho es este. Me gusta la parranda, no quiero hijos, pero todos están chingando con que tengo que tener hijos y tengo que ser así y aquí tengo que estar porque me va a dejar el tren, porque ya estás grande, porque... Patrón, Y fue tan gratificante ver que alguien decía, no quiero eso ahorita, o sea, me la estoy pasando bien. no es mi etapa todavía. Ya llegará. Si llega. Si Y llega, si eso es lo que quiero. Pero, ¿en qué momento tú le preguntas, ¿realmente eso es lo que quieres? Y te dicen, no, no lo quiero. Bueno, ujú, ¿puedes hacer algo con eso? ¿Ves? O sea, es como devolverle la responsabilidad de su vida, sí, donde estás logra, la libertad sin responsabilidad. no es libertinaje, O no es donde libertad. logra Ajá. comprender que la libertad la va a utilizar siendo responsable, ¿sí? Y esa responsabilidad lo va a llegar a hacer mejores cosas que las que había hecho anteriormente, porque se hace responsable de todo, aún de las, ¿cómo dirían ustedes los chicos? ¿Verdad? De todos los errores. Ujú. Porque esa es la otra cosa, los errores no nos han enseñado que son parte de la vida. Hemos sido criados en ese marco de perfección y que no te puedes equivocar porque el que se equivoca fracasa. No, A ver, a ver, pero ¿cómo nos enseñan eso? Pero que era lo que le decía hace un rato también, ¿no? Te enseñan que si te equivocas, que si tienes esto, que si padeces esto, estás avergonzando a la familia, como que la familia hubiese hecho todo perfecto y no fuesen ellos los que solitos se avergüenzan, los que solitos se ponen en ese lugar. ¿Por qué enseñarle a alguien que no se puede equivocar? eso, pero eso es cultural casi. Mira desde dónde viene. O sea, hablar del error es así como que se le para el pelo a todo, ¿no? Porque no te puedes equivocar. Claro que te puedes equivocar, ¿sí? Si no eres perfecto, eres perfectible. Nos vamos construyendo todos los días. Estás renunciando a algo, ¿verdad? Y Al eso es igual cuando lindo. eliges trabajar 10 horas, ¿no? Estás, Estás si tenés renunciando.